En el mundo del derecho hay nombres que son, bueno, son más que nombres. Son instituciones, casi pilares. Y durante casi un siglo, el de Hans Kelsen ha sido prácticamente un dogma. En las facultades se le ha venerado, se le ha memorizado, repetido. Pero tengo la sensación de que muy raramente se le ha cuestionado de verdad. Se estudia como si fuera una verdad revelada, no una teoría. Totalmente. Y esa es justo la premisa del material que analizamos hoy. Son fragmentos de un libro que se atreve a hacer precisamente eso, a mirar detrás del monumento y cuestionar lo que llama la idolatría académica. El objetivo no es ni mucho menos negar la importancia histórica de Kelsen, que sería absurdo, más bien se centra en analizar críticamente cómo su teoría pura del derecho se ha aplicado y en algunos casos, bueno, se ha fosilizado, especialmente en el contexto de América Latina. Y para contar esta historia, el texto elige un camino muy original. No es un ensayo académico denso, sino que lo narra a través de la vida de un jurista ficticio, un tal Lazcano. Su viaje intelectual, desde la obediencia ciega hasta la rebelión, nos sirve de vehículo. Suena fascinante. Así que, si te parece, empecemos por el principio. ¿Cómo se construye este dogma en la mente de un joven estudiante de Derecho? Pues el texto nos sitúa en la Facultad de Lazcano y describe un ambiente que a muchos les sonará familiar. Un lugar donde el nombre de Kelsen no se pronunciaba, se veneraba. Los estudiantes más aplicados no decían según Kelsen, sino que afirmaban, casi con un aire de escritura sagrada, así está escrito. Vaya. La enseñanza, nos dice el texto, no iba tanto sobre el derecho, sino sobre la obediencia. Es una distinción importante. No aprender a pensar, sino aprender a obedecer. Y en ese entorno nos encontramos al joven Lazcano, encerrado en su cuarto la noche antes de un examen importante. La imagen es muy potente. Un estudiante rodeado de libros con la única misión de sobrevivir académicamente. ¿Y qué significa eso en ese contexto? Memorizar. Exacto. Memorizar las frases clave, las que funcionan como un salvoconducto, y el texto nos lo muestra recitándolas como un conjuro, una y otra vez. ¿Para qué? Para que se le graben a fuego. Eso es. Se repite a sí mismo las máximas de la teoría pura. La justicia es un ideal irracional. La validez de una norma depende de su origen, no de su contenido. El sistema jurídico es una pirámide perfecta. El juez no interpreta, aplica. Es un ritual casi litúrgico, vamos, diseñado para expulsar cualquier atisbo de duda. Entiendo la presión, la memorización forzada. A todos nos ha pasado. Pero, ¿qué es lo que provoca que esa estructura se rompa en su cabeza? ¿Es un argumento lógico lo que lo despierta? ¿O es algo, no sé, más visceral? Es una gran pregunta, porque lo que describe el texto no es un pensamiento elaborado, es algo mucho más primario. Es una intuición que le asalta a las 3 de la mañana. En medio de esa repetición mecánica, de repente se ve a sí mismo desde fuera. Y la imagen que ve le aterra. Se percibe como un autómata en formación. Un autómata en formación, qué buena descripción. Y en ese instante, en esa grieta que se abre en su mente, visualiza lo que el texto llama el cadáver normativo. Un derecho sin justicia, una ciencia sin humanidad, una estructura perfecta, sí, pero sin alma. Es una revelación fugaz, pero increíblemente profunda. Sin embargo, la inercia del sistema es más fuerte. Claro, al día siguiente tiene el examen. Exacto. Llega el examen y responde a todo con la obediencia y la precisión que se espera de él. Aprueba, por supuesto. Pero al salir del aula, algo ha cambiado para siempre. El texto dice que se hace una promesa a sí mismo, casi en un susurro. Nunca más memorizar sin pensar. Nunca más obedecer sin preguntar. Y la conclusión es demoledora. Ese no fue el inicio de su carrera, fue el inicio de su ruptura. Me parece un punto de partida potentísimo. Y supongo que para entender el alcance de esa ruptura tenemos que ver ese dogma en acción, en el mundo real. ¿Nos lleva el texto fuera del aula? Nos lleva directamente al campo de batalla, un juzgado. El texto nos presenta una escena que es un duelo en toda regla, un choque que ilustra a la perfección el conflicto entre dos formas de entender el derecho. ¿Y quiénes son los contendientes? Por un lado, tenemos a la abogada Elena, que representa una visión del derecho del siglo XXI, conectada con los derechos humanos y la realidad social. Y por otro, al magistrado Valerius, un juez que el texto describe como anclado en el siglo XX. Su despacho es casi una cápsula del tiempo.
No hay ordenador, solo códigos apilados como si fueran murallas y una pluma fuente que usa de forma ceremonial. Este juez, Valerius, me suena a un personaje casi arquetípico, pero me temo que es muy real en muchas partes. ¿Cuál es el núcleo del conflicto legal entre ellos? El caso es aparentemente sencillo. La ley que se debe aplicar fue escrita en 1970 y su texto literal, leído al pie de la letra, no contempla la situación particular del cliente de Elena. La postura de Valerius es la del guardián del texto muerto. Es inflexible. Su frase es lapidaria. El artículo dice lo que dice. Para él, la ley es un ancla, algo que proporciona seguridad y certeza frente al caos de la interpretación. La ley como refugio. Pero Elena, imagino, no está de acuerdo con esa metáfora del ancla. Para nada. Elena le argumenta que su cliente no cabe en ese artículo de 1970, pero sí encaja perfectamente bajo la palabra dignidad, que encabeza la Constitución, una Constitución del siglo XXI. Y la respuesta de Valerius es de una honestidad brutal. Le dice: abogada, la dignidad no es una norma, es un suspiro. Teme que si acepta ese argumento se abra una puerta a la incertidumbre total, al gobierno de los jueces. Y ahí está el choque. La seguridad de la norma escrita contra la flexibilidad de un principio. ¿Cómo responde Elena a eso? Su réplica es demoledora, porque le da la vuelta por completo a la metáfora del juez. Le dice: no es un ancla, magistrado, es un lastre, y lo acusa directamente. ¿Usted prefiere que mi cliente viva en una mentira legal antes de aceptar que el derecho tiene que respirar? Uf, Es en ese momento cuando Valerius, sintiéndose acorralado, revela el fundamento último de su pensamiento. me imagino que aquí es donde vuelve a aparecer Kelsen. En efecto, hace lo que el texto llama su confesión de fe kelseniana. Elogia a Kelsen por haberles dado una ciencia, una pirámide perfecta, una estructura limpia, sin la contaminación de la moralina y los caprichos subjetivos. Su lógica es pura y dura. Si el procedimiento fue correcto, si la ley fue aprobada por quien debía, entonces es ley. Punto. No hay más que discutir. Es la pureza de la teoría llevada a su máxima expresión. Y Elena define esa lógica con dos palabras que se te clavan: asepsia aterradora. Le dice que Kelsen diseñó una máquina perfecta en su laboratorio de Viena, pero olvidó que esa máquina funciona con personas de carne y hueso, y remata con una frase que deja a Valerius completamente sin respuesta. Si usted aplica la pureza de Kelsen hoy, no está impartiendo justicia, está administrando la crueldad con eficiencia técnica. Uf, qué frase tan demoledora. Administrar la crueldad con eficiencia técnica. Es de esas que se te quedan grabadas. Deja al magistrado completamente desarmado. Por completo. El efecto es inmediato. El texto describe cómo, por primera vez en años, el magistrado duda. La coraza de certeza se ha agrietado. La escena termina con él pidiendo ver la demanda de nuevo, con voz ronca. El fantasma de la pirámide, por un instante, ha temblado. Esa frase, asepsia aterradora, es increíblemente potente. Me hace pensar que esta idea de un derecho puro, separado de la moral y la justicia, no nació en el vacío. El material nos da alguna pista sobre su origen histórico, sobre el momento en que Kelsen la concibió. Sí, y lo hace de una manera muy original. Para entender de dónde viene esa asepsia, el texto nos propone retroceder en el tiempo, pero no con un análisis histórico tradicional, sino con una escena simbólica y retrospectiva que titula La pesadilla de Kelsen. Nos sitúa en Viena, con un Kelsen que observa con horror el ascenso del nazismo. Usar una pesadilla para explorar la crisis de una teoría es una decisión narrativa muy audaz. ¿Qué es lo que ve Kelsen en ese sueño? ¿Qué es lo que le aterra tanto? Lo que le aterra, según esta visión, no es solo el peligro personal, que también lo sufrió como judío que tuvo que exiliarse. Es algo mucho más profundo y filosófico. Es ver que su teoría, su bella y pulcra pirámide normativa, funciona a la perfección para legitimar al régimen nazi. Las leyes de la barbarie, las leyes de Nuremberg, se promulgan siguiendo un procedimiento formal impecable. El método se usa para dar una apariencia de legalidad al horror más absoluto. Es decir, su mayor pesadilla es ver que su creación, diseñada para la objetividad y la ciencia, puede ser el vehículo perfecto para la tiranía. Exactamente. En esta pesadilla, Kelsen es juzgado por la historia. La acusación principal es que su teoría permitió que la barbarie se vistiera de legalidad,
Y en ese juicio simbólico no está solo. Aparecen como testigos otras grandes figuras críticas del derecho del siglo XX que ya habían señalado las debilidades de una teoría tan hermética. Esto es interesante. No es una crítica aislada. ¿Quiénes aparecen? Aparece, por ejemplo, el filósofo Gadamer, que le recuerda que el derecho no puede separarse de la historia y de la tradición, que no es un objeto de laboratorio. Y luego aparece Ronald Dworkin, que le dice algo fundamental, que el derecho no son solo reglas, como las de un juego de mesa, sino también principios morales. ¿Cuál sería la diferencia entre una regla y un principio en este contexto? A ver, una regla es binaria. ¿Se aplica o no se aplica? Prohibido aparcar, no hay mucho que interpretar. Un principio, en cambio, es una exigencia de justicia, como la dignidad o la igualdad. No te dicen exactamente qué hacer, pero te orientan. Tienen un peso moral que el juez debe ponderar. Para Dworkin, Kelsen ignoró por completo esta dimensión, dejando el derecho sin su esqueleto moral. También aparece Joseph Rath, recordándole que la interpretación jurídica es un acto de argumentación racional, no una aplicación mecánica. Entiendo. Entonces, ¿la noción del derecho como una ciencia exacta ha funcionado, según el texto, como una especie de coartada? Esa es una de las ideas centrales. Ha sido un pretexto para que el jurista no tenga que asumir su responsabilidad moral. Si el derecho es una fórmula matemática y yo solo soy el que la aplica, entonces no soy responsable del resultado. Soy un engranaje sin conciencia, un simple funcionario que sigue el procedimiento. Y eso, en momentos históricos extremos, es increíblemente peligroso. Si esa teoría pura ya mostraba grietas tan profundas en el contexto europeo que la vio nacer, me pregunto cómo se recibió en otras realidades completamente distintas. ¿Cómo aterrizó esta pirámide vienesa en América Latina, por ejemplo? El texto aborda eso de lleno y lo describe con una expresión muy fuerte. Habla de una conquista jurídica. La idea es que se impuso una geometría legal europea, abstracta y supuestamente universal, sobre una realidad social, cultural e histórica que no tenía nada que ver. Se importó la máquina sin leer las instrucciones de uso para un terreno completamente diferente. ¿Y hay algún momento o evento que simbolice ese choque de mundos? Sí, y es un hecho histórico fascinante, que ocurrió de verdad. El duelo intelectual que tuvo lugar en Buenos Aires en 1949 entre el mismísimo Hans Kelsen y el jurista argentino Carlos Cosio. El propio Kelsen estuvo en Argentina. No lo sabía. Así es. Kelsen, ya exiliado de Europa y trabajando en Estados Unidos, dio una conferencia en la Universidad de Buenos Aires. Expuso su teoría pura con la precisión y brillantez que le caracterizaban. Al terminar, Cosio, que lo había estudiado a fondo pero desde una perspectiva crítica, pidió la palabra y le lanzó una pregunta que, según el texto, definió el destino jurídico del continente. ¿Cuál fue la pregunta? Fue directa y profunda. Le dijo: «Profesor Kelsen, ¿dónde queda la conducta humana en su teoría?». La respuesta de Kelsen fue perfectamente coherente con su sistema. La conducta, el comportamiento de las personas, es objeto de estudio de la sociología, de la psicología, pero no de la ciencia jurídica. El derecho se ocupa de la norma, de la estructura, no de la vida. Y Cosio no se quedó satisfecho, supongo. En absoluto. Su réplica fue una frase que ha pasado a la historia del pensamiento jurídico latinoamericano. Le contestó: «Sin conducta, la norma es un fantasma». Vaya. Sin conducta, la norma es un fantasma. Es casi un poema filosófico. Un mic drop moment, en toda regla. Totalmente. Fue un choque de mundos. La estructura pura y abstracta de Kelsen frente a la experiencia viva, la realidad de la conducta humana de Cosio. Y lo más paradójico, como señala el texto, es que la visita de Kelsen, que se suponía que iba a cimentar su dogma en el continente, provocó el efecto contrario. Encendió una llama de pensamiento crítico que llevó a América Latina a adoptar a Kelsen, sí, pero para reinterpretarlo, para transformarlo, para latinoamericanizarlo. O sea que en lugar de ser el punto final de la discusión, fue el punto de partida. Fascinante. Entonces, después de todo este recorrido crítico, desde el estudiante lazcano hasta el duelo en Buenos Aires, ¿qué alternativa propone el libro? No puede ser solo una demolición, tiene que haber una propuesta. Por supuesto. Frente a esa pirámide dogmática que se revela insuficiente, el libro de Lazcano propone una alternativa.
Se articula en torno a dos conceptos clave para pensar el derecho en el siglo XXI, especialmente desde la perspectiva de los derechos humanos. El primero es lo que denomina el derecho convencional. ¿A qué se refiere con derecho convencional? La idea es que los tratados internacionales de derechos humanos, que la mayoría de los países han firmado y ratificado, ya no son meras declaraciones de buenas intenciones, o suspiros, como decía el juez Valerius. Actúan como una especie de brújula, o mejor dicho, como una red de seguridad que se sitúa por encima de las leyes nacionales. Esta red orienta y, sobre todo, limita el poder del Estado. El juez ya no solo mira hacia su pirámide interna, hacia su ley nacional, sino que debe mirar hacia este horizonte común de dignidad humana. Entendido. Es como añadir una capa superior de control a la pirámide de Kelsen, una capa basada en los derechos humanos. ¿Y cuál es el segundo concepto? El segundo es más filosófico y es el núcleo de la rebelión de Lazcano. Es la doctrina que él bautiza como el negativismo jurídico. Un momento. Negativismo jurídico suena increíblemente radical, casi anarquista. ¿Estamos hablando de simplemente ignorar las leyes que no nos gustan? ¿Cómo se evita que eso se convierta en un caos? Es la objeción natural, y el texto la aborda de frente. Aclara que no se trata de una negación del derecho en sí, sería absurdo. Es una negación del dogma. No dice no hay derecho, dice el derecho no puede ser cualquier cosa. Su principio fundamental es simple pero potentísimo. Dice así: toda norma que aniquila a la persona deja de ser derecho. Es una afirmación rotunda. Mucho. Lo que significa es que no importa la jerarquía de esa norma. No importa si está en la Constitución, si fue aprobada por un parlamento elegido democráticamente o si sigue un procedimiento formal impecable. Si su resultado práctico y concreto es la aniquilación de la dignidad de una persona, esa norma pierde su naturaleza de derecho. Es una barrera infranqueable. Y a partir de ese principio se desarrolló una especie de manifiesto. Sí, se esbozan los puntos principales de esta doctrina. Propone, por ejemplo, la primacía de la persona y su dignidad sobre la norma abstracta. Niega que la obediencia ciega sea una virtud jurídica, más bien al contrario, y defiende una idea del juez muy distinta a la de Kelsen. El juez no es un engranaje de la máquina estatal, sino el último garante de las vidas humanas frente al poder. Es la última línea de defensa. La verdad es que hemos recorrido un camino intenso en este análisis. Empezamos con la obediencia casi religiosa de un estudiante memorizando para un examen y hemos llegado a una rebelión filosófica en toda regla, que redefine el propósito mismo del derecho. El conflicto de fondo es evidente. Por un lado, la visión del derecho como una máquina perfecta, neutra y aséptica. Por otro, la visión del derecho como un acto humano, consciente y sobre todo responsable. Exactamente. Has resumido el núcleo del conflicto a la perfección. Y el material concluye con lo que llama un ritual del despertar. Es una llamada a la acción, una afirmación de que el derecho no cambia por arte de magia en los parlamentos o en los libros de teoría. Cambia cuando un juez como Valerius duda, cuando una abogada como Helena argumenta, cuando un estudiante como Lazcano se atreve a preguntar. Cambia cuando alguien se atreve a señalar las grietas del sistema. Y después de todo este viaje, desde la crítica hasta la propuesta, ¿cuál es la idea final? La pregunta con la que nos deja el texto para que sigamos reflexionando. Deja en el aire una pregunta fundamental que trasciende por completo el ámbito estrictamente jurídico y que nos interpela a todos en nuestras profesiones y en nuestra vida como ciudadanos. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es: ¿qué estoy legitimando cuando aplico una norma sin pensar? Es un desafío directo, una invitación a abandonar la comodidad y la seguridad de la obediencia ciega por la incómoda pero absolutamente necesaria responsabilidad del pensamiento crítico.